Bueno, y como ya se sabe, en el Pleno del Congreso se termina la legislatura exactamente el 15 de este mes. Y se ha puesto en la agenda un dictamen que propone que personas con antecedentes judiciales graves no participen en las elecciones hasta 10 años después de haber cumplido su pena y habiendo sido también rehabilitadas. Estamos con el abogado constitucionalista Pedro Grandés, con quien vamos a conversar acerca de este tema. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo en el programa. Coméntenos, por favor, por qué es importante que se apruebe este dictamen. Bueno, yo diría, en principio, un poco poniendo el marco en el que estamos, el contexto en el que se está planteando este tipo de reformas, ¿no? Son reformas importantes y, sin embargo, estamos en una coyuntura muy difícil de desprestigio institucional del Congreso de la República, siendo reformas de tanta relevancia. La primera cuestión que me parece que debería preocuparnos es si este Congreso tiene la legitimidad suficiente como para, sin participación abierta de la ciudadanía, sin ir a un referéndum, pretenda hacer este tipo de reformas que, siendo importantes, requieren, sin embargo, un debate abierto y yo diría un debate técnico también, porque probablemente en las democracias el derecho más importante es el derecho de participación política, si lo vemos desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Es decir, la posibilidad de que la propia ciudadanía pueda autogobernarse, el mecanismo, como sabemos, a través del cual se concreta esta posibilidad es el derecho al sufragio, que tiene dos manifestaciones, ¿no? El derecho al sufragio activo, que es el voto, el que nosotros ejercemos cada vez que se nos convoca a la renovación de autoridades de elección popular, y el sufragio pasivo, que es nuestro derecho a participar para representar, ¿no? Es decir, para ser congresista, para postular a la presidencia de la República, a un gobierno regional, ¿no? Entonces, el proyecto lo que intenta en este caso es prácticamente la cancelación del derecho al sufragio pasivo, ¿no? Cancelación digo porque, claro, tiene problemas técnicos en el sentido de que supone que una persona ya cumplió su condena y, y luego una ley posterior al delito, Ajá. una reforma en este caso, posterior a la comisión del delito, le estaría imponiendo una suerte de nueva restricción a sus derechos, ¿no? Si lo vemos en términos técnicos, sería más o menos en estos términos. Además, habría que preguntarnos si hay argumentos, que yo creo que los hay para algunos casos graves, ¿no? Ujú. Entonces uno se Cuando, podría preguntar, ujú. esta reforma entonces no alcanzaría a quienes han cometido delitos graves como terrorismo, por ejemplo, en los 90, ¿no? Los que cometieron terrorismo en los 90, entonces sí pueden, los que cometieron o los que fueron condenados en los 90, me refiero, o cumplieron su condena en los 90, ¿no? Entonces hay cuestiones técnicas que me parece que son necesarias discutirlas con más detenimiento y veo que el Congreso está yendo deprisa porque lamentablemente hay una agenda de reformas que no estoy muy seguro que atiendan el interés general y la mejora de la institucionalidad democrática en el país, ¿no? Nos han dado buenos Claro. ejemplos en los últimos días de que ese no es necesariamente eh, la orientación o la finalidad en muchos de los proyectos que se debaten hoy día en el Congreso, ¿no? Claro, cuando usted se refiere a personas que hayan cumplido su condena, ¿eso quiere decir desde el momento que salen de la cárcel o desde que pagan su indemnización? ¿Desde cuándo hace válido estos 10 años posterior para que puedan postular? Claro, aquí el cumplimiento de la pena es entiendo yo, el marco que está tomando el proyecto. El cumplimiento es la contabilidad que se hace si una persona ha sido condenada a 10 años, pues después de cumplido los 10 años, ¿no? O sea, una vez que sale de la cárcel, pasa 10 Exactamente. años y puede postular. No necesariamente que haya pagado su reparación. Ahí pueden haber algunas discusiones, todavía técnicas. Ahora que usted me lo pregunta, muchas personas siendo condenadas a 10 años de pena efectiva, es decir, la condena efectiva en la prisión, con una serie de mecanismos que son propios del procedimiento penitenciario, pueden hacer compensaciones de pena por el trabajo y pueden salir, no en 10 años, sino pueden salir en 7 años, es decir, pueden tener una pena de 10 años, pero solo 7 han estado en prisión
y 3 ya están libres. Hay que entender cumplida la pena, este, cumplido el tiempo en el que se ordenó, eh, digamos, una suspensión de derechos, por ejemplo, con más precisión. De manera que no es Y solamente automáticamente porque salió de prisión. claro. Y en este caso, ¿cómo se probaría que una persona esté rehabilitada? ¿Tiene que haber un documento firmado del juez de repente? Claro, normalmente en los procesos de cumplimiento de condena hay un trámite que termina. Nosotros no tenemos como en España, por ejemplo, que tienen lo que se llama jueces de vigilancia penitenciaria, que es una suerte de juzgado que se encarga de la ejecución de la pena, ¿no? Nosotros no tenemos esa autoridad, pero tenemos un juez penal de ejecución y normalmente el juzgado se encarga de remitir eh, los documentos a todas las instancias notificando que la persona que ha cumplido su condena ya se encuentra resocializada, ¿no? Y en consecuencia en plenitud del goce de sus derechos, ¿no? Claro. Ahora también me gustaría preguntarle, para que sea aplicada esta norma, ¿cuándo se debería aprobar en el Pleno del Congreso? Porque esta legislatura ya culmina el 15 y la segunda Claro, todavía comienza en julio. ¿Cuándo debería sí. ser? El gran problema político que hay hoy día es que hay una agenda con intereses mediáticos o muy eh, de corto plazo, ¿no? Entonces hay una agenda, algunos han dicho además que este es un poco la reforma para impedir a un candidato que se estaría en carrera, ¿no? Entonces, si no se aprueba en esta legislatura, que entiendo termina el 15, Ajá. entonces, las posibilidades de que esta reforma pueda entrar en vigencia para las elecciones del 26 ya no sería posible, porque nosotros hay que recordar que conforme al artículo 206 de nuestra Constitución, eh, si es que la reforma logra consensos y logra 87 votos en esta primera legislatura, tendría que ser ratificada en agosto cuando se retoma eh, la legislatura de este año, ¿no? Y entonces podrá entrar en vigencia para las elecciones siguientes. Si es que eso no es posible, ya no sería una reforma que podría aplicarse a las elecciones del 26, ¿no? ¿Y qué pasaría en caso no sea aprobado y no se apliquen para las elecciones del Bueno, 2026? mantendríamos el marco que ahora tenemos, ¿no? Yo creo que es fundamental aquí el compromiso, más allá de las reformas políticas, el problema que hemos visto en la idoneidad de los candidatos, porque esta reforma lo que se viene a decir es que intenta mejorar la calidad de los candidatos, ¿no? Cuando uno hace un estudio básico de por qué tenemos los congresistas que tenemos, por ejemplo, o los candidatos en general en la política, yo creo que mucho tiene que ver con la responsabilidad de los partidos políticos o lo que se llaman partidos políticos, agrupaciones políticas que no siempre cumplen con este estándar de exigencia que es un partido político, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad está en ellos, de a quienes invitan a sus filas o a quienes afilian como candidatos, ¿no? Me parece que es importante. Además, se han hecho algunas reformas en esta dirección y que han prosperado y que el propio Tribunal Constitucional los ha validado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en el año 2012, la ley de la carrera magisterial estableció una reforma bastante drástica, estableciendo como causal de destitución el que una persona haya sido condenada por estos delitos. Entre ellos estaba ya el terrorismo. Y el tribunal ha convalidado esta reforma. Claro, era una reforma de ley, ¿no? Ahora se plantea una reforma de mayor calado Constitucional. a nivel constitucional, Así ¿no? es. Ujú. Sí, Entonces, usted me está dando a entender que de no aplicarse esta norma, no tendríamos un mejor filtro para nuestros candidatos en las elecciones del 2026. claro. Tendríamos la posibilidad, yo diría, y yo creo que esta es la mejor garantía de la mejora de la calidad de nuestro sistema democrático. Lo que hay que es publicitar estas cuestiones. Si un candidato que ha sido condenado por alguno de estos graves delitos, entre ellos está, lo que me sorprende es que no esté la corrupción, por ejemplo, que es probablemente uno de los problemas junto al terrorismo que más directamente atacan al sistema democrático, ¿no? Ujú. Entonces, esto significa que vamos a tener candidatos condenados por corrupción de funcionarios públicos en sus distintas manifestaciones sin embargo no nos causa eso una alarma pese a que estamos siendo
pues todos los días asistiendo a una crisis institucional producto, entre otras cosas, porque estamos permitiendo que la corrupción siga escalando a las instancias del poder político, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que a la ciudadanía le corresponde informarse quiénes están al frente en las listas para votar, ¿no? Esa es la mejor garantía Claro, en un ya. sistema democrático, ¿no? Que haya transparencia y que también las instituciones electorales exijan, obviamente, ser escrupulosos en el llenado de los formatos correspondientes, por ejemplo, respecto de las condenas y tengan sanciones cuando un candidato miente, ¿no? Claro, entonces ya se verá el resultado del Pleno, del Congreso, porque sabemos que este 15 culmina y si es que es o no aprobado con 87 votos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eso es. Muchas gracias. Buenos días.